Todos estamos de acuerdo en que Colombia, México, Argentina y España son países hispanohablantes, pero ¿qué hay de Estados Unidos? ¿Podemos considerarlo un país hispanohablante? Bienvenido a Spanish Input, un canal para todos los interesados en el idioma español. Vamos a tratar de definir cuándo podemos decir que un país es hispanohablante. ¿Será acaso por el número total de hispanohablantes? Si ese es nuestro criterio, entonces Estados Unidos es el quinto país hispanohablante del mundo. El país con más hispanohablantes es México, con casi 125 millones de hablantes. En segundo lugar está Colombia, con más de 50 millones de hablantes. En tercer y cuarto lugar están Argentina y España, cada uno con unos 44 millones de hablantes. Y en quinto lugar está Estados Unidos, con casi 42 millones de hablantes. Según otras estadísticas, este número es mayor y Estados Unidos en realidad tiene más hablantes de español que la misma España. Y según cálculos publicados por el periódico El País de España, en 2050 Estados Unidos será el país con más hispanohablantes en todo el mundo. La revista Forbes publicó hace poco un cálculo más conservador. Dice que para 2060 Estados Unidos será el segundo país con más hispanohablantes del mundo y que México seguirá siendo el número uno. Quizás tú estés pensando, bueno, sí, hay muchos hispanohablantes en Estados Unidos, pero solo son una minoría. No importa la cantidad absoluta, sino la proporción, el porcentaje. Bueno, entonces vamos a usar un segundo criterio, la proporción o porcentaje de hispanohablantes en un país. En Estados Unidos un 13% de la población habla español en casa. Quizás tú digas, bueno, pero un 13% no es nada. En Estados Unidos la gran mayoría habla inglés, así que no puede ser considerado un país hispanohablante. Pero, ¿realmente podemos descartar que un país sea hispanohablante solo porque otro idioma es más hablado? Pregunta rápida. ¿Paraguay es o no es un país hispanohablante? Sí, Paraguay se considera un país hispanohablante. Nadie tiene ninguna duda de eso. Pero según los datos del gobierno de Paraguay, el idioma más hablado en casa por la población de 5 años en adelante no es el español, sino el guaraní. Según una encuesta del año 2020, en el 70% de los hogares paraguayos, el idioma que más hablan las personas de 5 años o más es el guaraní. De hecho, solo el 28.1% de los paraguayos es monolingüe en español. El caso de Canadá es más dramático. Según datos del 2016, solo el 23.4% de la población habla francés en casa. Y aún así, normalmente contamos a Canadá en la lista de países francófonos. Y si tú dices, bueno, pero es que los hispanohablantes en Estados Unidos están concentrados solo en ciertas áreas. ¿Y acaso el francés en Canadá no está concentrado en una sola provincia, Quebec? Fuera de Quebec, solo el 4.2% de la población canadiense habla francés en casa. Mientras tanto, en Estados Unidos el idioma español está mucho mejor distribuido entre varios estados. En los estados de California, Texas y Nuevo México, aproximadamente la cuarta parte de la población habla español. La mitad de los estados de la Unión tiene una proporción de hispanohablantes mayor a la proporción de francoparlantes que tiene Canadá fuera de Quebec. Quizás estos porcentajes te parecen muy bajos. Y si te digo que solo el 1% de la población de Bélgica es hablante nativa de alemán, y aún así el alemán es uno de los idiomas oficiales de Bélgica, quizás tú digas, bueno, pero es que quizás Bélgica tiene razones históricas para dar estatus oficial al alemán. Y sí, tienes razón, pero ¿acaso Estados Unidos no tiene ningún vínculo histórico con el idioma español? Veamos un poco de historia. La mayor parte de lo que hoy es Estados Unidos fue antes territorio controlado por España. Pregunta rápida. ¿Cuál de todos los estados de la Unión fue el primero en tener una colonia europea? La respuesta correcta es Florida. ¿Y sabes en qué idioma está la palabra Florida? En español. Florida es una palabra en español que significa lleno de flores. El explorador español Juan Ponce de León llegó a este territorio en 1513. Le puso el nombre Florida porque él llegó en la época de la Pascua Florida. La ciudad más antigua de los Estados Unidos es San Agustín y fue fundada por el español Pedro Menéndez de Avilés, el primer gobernador de Florida. Piensa un poco. El primer gobernador de lo que hoy es Estados Unidos fue un hispanohablante. La ciudad más vieja de los Estados Unidos fue fundada
por un hispanohablante y el idioma español llegó a lo que hoy es Estados Unidos mucho antes que el inglés. Incluso después de que los Estados Unidos ganaron su independencia, solo ocupaban la costa este de América del Norte. El resto era territorio hispano. Además de Florida, varios otros estados tienen nombres de origen español. La palabra California apareció por primera vez en una novela del escritor español Garci Rodríguez de Montalvo. En la novela, California era una tierra ficticia habitada por hermosas mujeres. Colorado significa rojo en español, como el chapulín colorado. Montana es simplemente montaña. Nevada se llama así por la Sierra Nevada, que a su vez se llama así por una región de España. La palabra española Utah, de origen nativo americano, se convirtió en inglés en Utah. La provincia de Texas española es hoy el estado de Texas. Y Nuevo México no necesita ninguna explicación. Además de esto, hay incontables ciudades en Estados Unidos que fueron fundadas por españoles y aún conservan sus nombres en español. Y cuando Estados Unidos adquirió estas tierras, también adquirió sus pobladores y sus tradiciones. Quizás creas que no hay nada más gringo que un cowboy, ¿no? Bueno, en realidad la tradición de los cowboys de los Estados Unidos viene de los vaqueros de México, y esta a su vez vino de España. De hecho, la palabra buckaroo viene del español vaquero. Y esa no es la única palabra española que se usa en Estados Unidos. Aquí tienes unas cuantas palabras españolas que los estadounidenses usan. Así que, como ves, el idioma español y la cultura hispana han estado presentes en lo que hoy es Estados Unidos desde el principio. Como dijo el escritor, historiador, arqueólogo, viajero y periodista estadounidense Charles Fletcher Lumens en el libro Los pioneros españoles. Si no hubiera existido España hace 400 años, no existirían hoy los Estados Unidos. Pero volvamos al tema que nos interesa, que son los idiomas. Pregunta rápida, ¿qué entidad regula el idioma inglés en los Estados Unidos? La respuesta es, no hay ninguna academia del idioma inglés en Estados Unidos. No hay ninguna entidad encargada de estandarizar el idioma inglés en todo el país. Pero sí hay una academia del idioma español. La Academia Norteamericana de la Lengua Española fue fundada en 1973 en Nueva York. Esta academia es miembro en pleno derecho de la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española. La nueva gramática de la lengua española fue publicada en conjunto por la Real Academia Española y la ASALE. Piensa en esto. Estados Unidos tiene una institución académica que contribuye al estudio científico y la estandarización del idioma español. Cuando estudies los libros de gramática más recientes publicados por la RAE y la ASALE, no olvides que la Academia de Estados Unidos también tuvo voz y voto. A pesar de la larga historia del idioma español en Estados Unidos, de todas las ciudades fundadas por españoles, de todas las palabras en español y de la influencia hispana en la cultura de Estados Unidos, si tú hablas español en público, es posible que esto irrite a algunas personas. Quizás incluso digan algo como, aquí hablamos americano. Las personas que dicen eso se olvidan de algunos pequeños detalles. En primer lugar, ¿quién llama americano al idioma inglés? En segundo lugar, América ya era el nombre de todo el continente siglos antes de que existieran los Estados Unidos. Es cierto que en inglés hoy se usa la palabra America como apodo de los Estados Unidos, pero el significado original aún existe y aún se usa. De hecho, cuando seleccionas tu región en varios sitios web, verás el nombre América en su significado original. Y cuando estabas en la escuela, te enseñaron que Cristóbal Colón llegó a América. Cuando tus profesores te enseñaron esto, usaron la palabra América en su significado original, pues Cristóbal Colón nunca estuvo en lo que hoy es Estados Unidos, pero sí estuvo en América. En tercer lugar, el idioma español llegó a América mucho antes que el idioma inglés. En cuarto lugar, el español es el idioma más hablado de América, con más de 400 millones de hablantes. El inglés está en segundo lugar. Así que si existe un idioma que de verdad merezca ser llamado americano, es el español. ¿Qué opinas ahora? ¿Realmente se puede llamar al español un idioma extranjero en los Estados Unidos? Deja abajo tus comentarios. Y si estás aprendiendo español, suscríbete y activa las notificaciones.